Con lo bien que habla Carmen, no sé qué hago yo aquí. Pero bueno, haré lo que pueda, pero claro. Bien, vamos a reflexionar unos minutos en la palabra del Señor y vamos a orar. Gracias, Padre, por el privilegio de haberte alabado con las canciones, por el privilegio de estar aquí juntos, reunidos en tu nombre, por el privilegio del Espíritu Santo en nuestras vidas, de tu palabra en nuestras manos. Señor, por el privilegio de este local donde se puede reunir tu iglesia. Señor, y te pedimos que tú ahora pues abras nuestros corazones, pongas humildad en nosotros para escuchar tu palabra y que ella nos pueda hacer bien con tu amor, con tu verdad, con tu misericordia en cada una de nuestras vidas. Señor, somos diferentes cada uno, tenemos diferentes edades, diferentes circunstancias, pero tenemos el mismo Dios y tenemos sed de ti, Señor. En esta mañana tenemos sed de ti y queremos que tú nos des de tu agua viva y nos puedas hacer bien. Te lo pedimos, Señor, cada uno de nosotros sinceramente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Emmanuel quiere decir, lo sabemos todos, ¿verdad? Dios con nosotros, Dios está con nosotros. Y lo sabemos en nuestra vida cristiana, cada uno de nosotros. Yo por lo que veo aquí, la mayoría llevamos ya más de 2 meses de creyentes, ¿no? Por no decir unas cuantas décadas. Y Dios está con nosotros. Y me gustaría compartir en esta mañana simplemente un versículo. Y le he pedido a Paco que ponga en pantalla este versículo que, si os fijáis, si sabéis este versículo de memoria, y si no, os animo a que lo memoricéis, porque es un versículo muy profundo, muy sencillo, muy práctico, pero al mismo tiempo muy profundo, y que a mí me ha hecho mucho bien, y estoy seguro que vosotros, seguro ya lo conocéis, pero me gustaría profundizar en 2 puntos en esta mañana que podamos reflexionar. El versículo es Romanos 12:12, y en pantalla está puesto al revés. Si os fijáis en vuestra Biblia Reina Valera del 60, la versión, dice: gozosos en la esperanza. En primer lugar, Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y he invertido el orden porque me gustaría que pudiésemos reflexionar en 2 puntos de equilibrio que necesitamos siempre en nuestra vida cristiana. Sea que lleves 2 meses de creyente, o sea que lleves varias décadas, como creo que es la mayoría, siempre necesitamos equilibrar nuestra vida cristiana, y vamos a reflexionar en 2 puntos que este versículo nos muestra. Este versículo nos habla de 3 cosas. La tercera es constantes en la oración. Y constantes en la oración nos habla de que lo primero y lo fundamental en nuestra vida es que tengamos una relación personal, auténtica con nuestro Dios. Sabemos esta frase que todos hemos oído muchas veces y es una gran verdad. La vida cristiana no es una religión, sino que es una relación. La vida cristiana es una amistad que yo tengo con el Señor, una amistad maravillosa en la que yo puedo dialogar con Él. Y yo le puedo hablar a través de la oración, y Él me habla a través de su palabra, y yo tengo una unión y una amistad que la llevo siempre conmigo en mi corazón, da igual que sea domingo por la mañana en nuestra reunión como iglesia, o sea el lunes por la tarde o el miércoles por la mañana,
o estando de viaje, o estando de vacaciones, o estando en los estudios, o estando trabajando, o estando de vacaciones, da igual, Dios está siempre conmigo en mi relación, constantemente, porque Dios se ha comprometido contigo desde el momento en que tú creíste en su regalo en la cruz y en la tumba vacía. Dios te acompaña, Dios está contigo, Dios es Emmanuel en tu vida y en mi vida, de manera que Dios está con nosotros constantemente, pero debemos cuidar esta relación y la debemos equilibrar. Y quiero hablar de 2 puntos de equilibrio. Un punto de equilibrio tiene que ver con la alegría y la tristeza. Y de esto nos habla este versículo. Lo que dice en segundo lugar este versículo es sufridos en la tribulación. O dicho de otra manera, tener paciencia, ser sufridos es tener paciencia, tener aguante cuando tenemos problemas. Y este es un punto de equilibrio que debemos tener. Debemos saber sufrir, saber ser sufridos, saber tener paciencia y saber que el fruto del Espíritu Santo en tu vida haga efecto, porque el Espíritu de Dios en tu vida es amor, gozo, paz, pero también es paciencia. Y si el Señor nos da paciencia, es porque tenemos sufrimientos y tenemos problemas. Si no, no necesitarías paciencia. Si no, el Espíritu Santo no se preocuparía en darte y en darme paciencia. Pero nos lo da porque tenemos problemas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, humildad, templanza. En estos versículos de Gálatas, ¿no? Templanza. ¿Por qué Dios nos da templanza? ¿Por qué Dios nos tiene que dar dominio propio? Porque tenemos problemas, porque en la vida hay problemas. Y los problemas nos pueden hacer perder a veces el autocontrol. Y el Espíritu Santo en tu vida te da paciencia, te da autocontrol y te dice, ten paciencia en los problemas. Pero en primer lugar el versículo dice, alegres en la esperanza. Porque no solo hay tristeza y problemas en la vida cristiana. En la vida cristiana hay gozo y alegría. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Y esperanza y alegría van ligados en la Biblia, especialmente por algo que veremos en la segunda parte, en el segundo punto de equilibrio. Pero ahora me quiero centrar en este equilibrio entre tristeza y alegría. ¿Recordáis lo que leemos en el Nuevo Testamento? Alegraos con los que se alegran y llorad con los que lloran. Tenemos que saber ser alegres, pero también tenemos que saber ser tristes, porque la vida cristiana es un equilibrio de la realidad de lo que es nuestra vida, en que se mezcla el amor de Dios, la verdad de Dios, con nuestro pecado, con el pecado del mundo, y en esta mezcla, nuestra propia vida es una mezcla de alegrías y de tristezas. Y no te preocupes si a veces piensas que tu vida es demasiado triste por los problemas, porque la tristeza es normal. La tristeza es normal. Fíjate si es normal la tristeza, que incluso el mismo Jesús lloró con una tristeza profunda cuando murió su amigo Lázaro. Jesús lloró. Y eso que le iba a resucitar.
pocos minutos después, pero la muerte y la realidad que vivimos es triste y nos desgasta y nos daña y nos duele. Pero también la vida cristiana es alegría por la esperanza, por la salvación, por la presencia y la paz que nos da el Espíritu Santo en nuestra vida. Y ese equilibrio tiene que existir. Y os quiero decir, y lo repetimos cuando vamos por las iglesias y hablamos de la residencia infantil Emmanuel, os quiero decir que este versículo para mí ha sido clave en mi vida en la residencia con los niños. Porque los niños son muy alegres. Yo me río mucho con los niños. A mí me gusta mucho hacerles bromas. A veces Carmen y Mariona se enfadan un poco conmigo porque les hago demasiadas bromas y a mí, yo disfruto con ellos y ellos también se ríen conmigo. Los adolescentes ya no tanto, ya me dicen que soy un pesado. Pero hay alegría con los niños y con los jóvenes, tienen cosas divertidas. Pero también hay muchas tristezas en la residencia infantil Emmanuel. Y hemos tenido noches de lágrimas, de cerrar la puerta y estar hasta muy tarde orando y decir, Señor, pasa esto, lo sabes, lo permites, dame fuerzas porque parece que yo no puedo con esto. Señor, ayúdame a ser paciente en los problemas, porque eso es otra realidad. No solo hay alegrías, hay muchas tristezas. Y yo recuerdo cuando hablábamos con la mamá de María René y hablábamos de su situación tan complicada. Y fíjate si era complicada su situación, que el Señor permitió que su mamá un día en el trabajo le diese un derrame cerebral y muriese. Y dices, Señor, ¿qué va a pasar con María René ahora, si ya lo tenía mal? Y tenemos que pasar momentos de lágrimas. No hace demasiados meses, uno de los niños que veis en pantalla, su papá se suicidó. Y dice, Señor, les estamos dando amor a los niños, les estamos dando orden, les estamos dando tu evangelio, tu amor, estamos ayudando, y a veces hay golpes en la vida que notas que ellos no los pueden soportar, ni sus padres, y a veces nosotros tampoco. Dice, Señor, te necesito, y necesito ser paciente en los problemas. No seas demasiado triste, aunque la tristeza forma parte de la vida cristiana, porque el Señor dice que tenemos que gozarnos en el Señor. El apóstol Pablo dice, gozaos en el Señor siempre, y vuelve a repetir, y otra vez os digo, regocijaos. ¿Por qué? Porque hay motivos para la alegría por la esperanza. Pero al mismo tiempo, la palabra te dice, y Jesús te dice, si quieres seguir en pos de mí, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué es una cruz? ¿Es una fuente de gozo? ¿Es una fuente de alegría? ¿Es una fuente de placer? ¿Es una fuente de descanso? ¿Es una fuente de ocio? No. La cruz es una fuente de sacrificio, de sufrimiento, por amor a los demás, como Jesús lo hizo con nosotros. Así que hay que saber reír cuando hay que reír. La alabanza tiene que ser alegre. Pero los entierros, las enfermedades, son tristes. Y hemos de saber acompañarnos como iglesia, llorando con nuestro hermano, nuestra hermana cuando llora, y sabiendo reír cuando nuestro hermano o nuestra hermana ríe. Porque cuando tenemos una relación constante con el Señor, el Espíritu Santo nos lleva a esto,
a gozarnos en la alegría y en la esperanza, pero al mismo tiempo a saber ser sufridos en la tribulación. Y este es el primer punto de equilibrio que yo te invito a que revises en tu vida. ¿Llevo una vida cristiana demasiado apagada? ¿Demasiado triste? ¿Tengo que subir un poco el punto de gozo? Es que no me fijo demasiado en lo maravilloso que es el Señor, en lo maravillosa que es su esperanza. ¿No me dejo contagiar un poco de esa alegría? ¿O hay hermanos que son tan alegres, tan extrovertidos, tan risueños, que nunca lloran con los que lloran? Eso tampoco es equilibrado. También tenemos que saber acercarnos a los hospitales, a las casas donde hay luto, a las casas donde hay grandes problemas, y a veces llegar allí y simplemente manifestar nuestro amor, nuestro cariño, nuestra compañía, incluso en silencio porque no sabemos qué decir en medio del sufrimiento. Pero te invito a que equilibres tu vida entre tener alegría, la alegría necesaria, y la tristeza, el realismo de la vida cristiana. Es que hay problemas graves, pero hay esperanza grande. El segundo punto de equilibrio que me gustaría que pudiese sacar de este versículo es que Dios ha traído un mensaje para tu vida que se divide en dos partes. El mensaje de Dios para tu vida se puede resumir en Juan 3:16, se puede resumir de muchas maneras, pero hay otra manera en que se resume. Mira, el mensaje de Dios para tu vida es, en primer lugar, que Él ha venido a este mundo una primera vez por ti, pero que el Señor va a volver una segunda vez por ti. Y el mensaje para Dios, para tu vida y para la vida de toda la gente de este planeta, para aquellos a los que evangelizamos, es que Dios se hizo hombre una primera vez, hace 2000 años, pero que Jesús va a volver una segunda vez dentro de no mucho tiempo. Y esos dos mensajes tienen que calar en mi vida y en tu vida, porque ese es el mensaje de la palabra de Dios, la primera venida y la segunda venida. ¿Qué pasa? Que yo muchas veces no tengo equilibrado este mensaje de la palabra para mi vida. Y yo me centro tanto en la primera venida de Cristo que me olvido de la segunda. Evidentemente no la descarto, evidentemente la tengo en cuenta, creo en ella, forma parte de la Biblia, pero la segunda venida, uy, qué complicado, ¿no? Qué complicado el Apocalipsis, ¿no? ¿Alguien se atreve a predicar el Apocalipsis? Bueno, hasta el capítulo 3, pero a partir del 4 hasta el 21, bueno, el 21 ya, oye, qué bonito, el 20, 21, pero oye, los que hay por ahí en medio, qué difícil esas posturas sobre la segunda venida de escatología, premilenialistas, posmilenialistas, pretribulacionistas. ¿Cuándo volverá el Señor? Antes de la tribulación, después. Pero, a pesar de esas complicaciones, más del 25% de la palabra de Dios habla del futuro y habla de la segunda venida. De manera que Dios quiere que tengas en cuenta la segunda venida. Dice Romanos 12:12, pacientes en los problemas. Y pacientes en los problemas me recuerda la primera venida de Cristo. Y si yo quiero tener paciencia en los problemas, no solo tengo que alimentarme de la primera venida de Cristo con mi salvación, con mi fe puesta en esa cruz, poniendo mi pecado en aquella cruz y descansando y recibiendo la salvación, sino que también debo tomar de la primera venida de Cristo
el ejemplo de vida de tomar la cruz. Y cualquier persona a la que compartimos el Evangelio les decimos, Jesús murió por ti. Jesús dio su vida, sufrió, lloró por amor para salvarnos. Y ese Jesús me deja a mí y te deja a ti el ejemplo para saber sufrir, para saber tener paciencia en los problemas, para saber ser sufridos en la tribulación, porque Jesús lo fue en la primera venida. Pero también el Señor nos llama a ser gozosos en la esperanza. Gozosos en la esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza está focalizada en la segunda venida de Cristo. Cuando la Biblia habla de esperanza, habla de que Dios, hecho hombre, volverá por segunda vez y traerá definitivamente justicia, juicio, y aplicará su amor eterno a aquellos que hemos creído y aplicará su condenación eterna a aquellos que le hayan rechazado. Y en su segunda venida, Jesucristo creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Por tanto, yo tengo que tener esperanza que me traiga alegría. Que ese segundo aspecto de el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, ese gozo lo sepas alimentar con la segunda venida de Cristo. ¿Cómo alimentar la segunda venida de Cristo en nuestras mentes y en nuestros corazones? Pues leyendo la palabra con la actitud que tenía la Madre de Jesús. ¿Sabéis qué actitud tenía la Madre de Jesús? Pues mira, se le aparecía un ángel y le decía, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, y de ti va a nacer un Mesías, y María no entendía ni la mitad. Muchas cosas no las entendía, se les hacía grande. Pero ¿sabéis lo que dice la palabra de Dios? ¿Cuál era la actitud de María? ¿Os acordáis? Dice que guardaba esas cosas en su corazón. ¿Sabéis lo que hago yo cuando leo el Apocalipsis y no entiendo ni papa? Guardo esas cosas en mi corazón, pero sigo leyendo. Y lo que no entiendo ahora, el Señor ya me lo hará entender, si es que me quiere. Y cuando leo las 70 semanas de Daniel en el capítulo 9, y empiezo a contar semanas y años y ver interpretaciones, no lo entiendo todo bien, pero guardo esas cosas en mi corazón y alimento la esperanza. Y el Señor quiere que alimentes tu esperanza y que alimentes tu visión en la segunda venida. Cuando partimos el pan y cuando bebemos la copa, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos celebrando la primera venida de Cristo, pero también estamos celebrando la segunda venida de Cristo, porque estamos diciendo, haced esto, decía el apóstol Pablo, hasta que Él venga. Primera venida de Cristo, segunda venida de Cristo. Tampoco es bueno el desequilibrio de centrarse solamente en la segunda venida, porque de ahí han nacido sectas y sectas. No, es que a mí solo me interesa descubrir cuándo volverá Jesucristo. Pero si la Biblia te está diciendo que no puedes saberlo, ¿para qué investigas qué día y qué hora vendrá Jesucristo si la propia palabra te dice que ni el día ni la hora lo sabemos? Pero sí que nos dice la palabra que adquiramos dos cosas sobre la segunda venida. Que adquiramos esperanza y que adquiramos vigilancia. Vigilad,
vuestra vida cristiana. Vigila tu vida cristiana ante la segunda venida con temor, porque Él va a volver como ladrón en la noche cuando no te lo esperas. Y eso te tiene que hacer vigilante, ser vigilante. Ser consciente de autoexaminar tu equilibrio entre la primera venida y la segunda venida. Así que os animo a memorizar Romanos 12:12. Es fácil. Romanos, la primera carta que encontramos de Pablo en la Biblia, 12, acuérdate, los 12 apóstoles, las 12 tribus. El primer 12, las 12 tribus. Y el segundo 12, los 12 apóstoles. Romanos 12:12. ¿Qué nos dice Romanos 12:12? Que seamos alegres en la esperanza, que seamos sufridos en los problemas, pero que estas cosas las tenemos que hacer teniendo una relación personal con Dios constante, constantes en la oración. Que el Señor os bendiga.